El balance general es un estado financiero que te permite saber dos cosas sobre una empresa: todo lo que tiene y todo lo que debe. Y se llama balance general porque el valor monetario de todo lo que tiene una empresa siempre es igual al valor monetario de todo lo que debe. Una empresa puede tener bienes o derechos, tales como dinero en efectivo, bienes inmuebles, muebles, equipos, inventarios de productos a la venta, cuentas a cobrar de clientes, etc. A todo esto llamamos activos. Por otro lado, una empresa puede tener deudas o obligaciones, como préstamos bancarios, deudas a los proveedores, impuestos a pagar, etc. A todo esto llamamos pasivos. Dentro de las deudas también se encuentran las deudas a los propietarios o accionistas de la empresa. Estos son capital social, reservas, resultado del ejercicio o utilidades, etc. A todo esto llamamos patrimonio neto. La principal diferencia entre el pasivo y el patrimonio neto es que el pasivo es exigible, o en otras palabras, es una obligación, mientras que el patrimonio neto no. En este video definimos al patrimonio neto como una deuda a los propietarios o accionistas, considerando desde el punto de vista de la empresa. Esto es porque al momento de cierre de una empresa, la empresa devuelve todo el patrimonio neto a los propietarios o accionistas. Pero también existen fuentes que lo consideran como el valor neto de una empresa, ya que si hallamos activo menos pasivo, nos da como resultado el patrimonio neto. Es decir, numéricamente es el valor monetario de todos los bienes y derechos que le queda a la empresa al pagar todas las deudas exigibles. Ahora que entendés de qué trata, te muestro por qué se cumple el balance entre lo que tiene y lo que debe una empresa. Cuando nace una empresa, los propietarios o accionistas entregan a la empresa dinero en efectivo como capital. Supongamos que una empresa integra como capital $1000. En esta transacción, el capital asciende a $1000 y el dinero en efectivo también asciende a $1000. La empresa tiene $1000 y debe $1000. Luego, la empresa obtiene préstamos bancarios de $500 en efectivo. Esta vez, el préstamo bancario asciende $500 y el dinero en efectivo también asciende $500. Te estarás preguntando, ¿qué pasa con el interés del préstamo? No te preocupes, lo vamos a ver enseguida. Hasta ahora, la empresa tiene $1500 y debe $1500. Al día siguiente, la empresa compra mercaderías por $1200. El dinero en efectivo se reduce $1200, pero otra cuenta del activo, que es el inventario, aumenta $1200. Así que la empresa sigue teniendo $1500 y debiendo $1500. Como podrás notar, se mantiene el balance entre lo que tiene y lo que debe. Ahora vamos a ver lo que pasa con el interés del préstamo bancario. Cuando obtenemos un préstamo bancario, siempre tendremos que devolver más de lo que prestamos. Es decir, lo que debe la empresa queda con un monto mayor a lo que obtiene como dinero en efectivo. Este interés se registra como gasto en un estado de resultados. Un estado financiero aparte del balance general que sirve para saber todos los ingresos y los gastos que tuvo una empresa, y de eso hallar el resultado del ejercicio o utilidad. Supongamos que, en nuestro ejemplo, el interés a pagar al banco fue de $100. En este caso, el interés a pagar asciende $100 y el gasto asciende $100. Como el gasto se registra en otro estado financiero, la empresa queda con un desbalance. La empresa tiene $1500 y debe $1600. Ahora, supongamos que, más adelante, la empresa vendió sus mercaderías por valor de $1700.
En este caso se realizan dos transacciones. En la primera, el inventario pasa a ser un costo de venta, lo que pertenece también al estado de resultados. Entonces el inventario se reduce en $1.200 y el costo de venta aumenta $1.200. Y en la segunda transacción tenemos la venta, en donde el dinero en efectivo aumenta $1.700 y la cuenta ventas del estado de resultados también aumenta $1.700. Al cabo de las transacciones, la empresa tiene $2.000 y debe $1.600. Ahora veamos lo que está sucediendo en el estado de resultados. En los ingresos tuvimos una venta por valor de $1.700. El costo de dicha venta fueron las mercaderías con valor de $1.200. Y como gastos tuvimos los intereses bancarios de $100. 1.700 menos 1.200 menos 100 es igual a 400. Es decir, la empresa obtuvo una utilidad de $400. Como vimos al comienzo del video, las utilidades son parte del patrimonio neto, es decir, las deudas a los propietarios o accionistas. Al trasladar el monto de la utilidad de $400 al balance general, vamos a ver que la empresa tiene $2.000 y debe $2.000. Así es como el balance general siempre queda en un balance entre lo que tiene y lo que debe. De ahí el nombre balance general. Espero que este video te haya ayudado a entenderlo mejor. Muchas gracias.